Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos en un nuevo capítulo de Talking With. Estamos con dos invitados este día. Nuestra hermana... Gracias. Camila Martínez. Y Manuel Ramírez. Ella pensé que era yo. Sí, bueno, ya te tuvimos una vez. Bueno, Sí. vos también ya te tuvimos una vez. Ella es semi nueva. ¿Quién es él? ¿Quién es él? No sé. Fíjate ¿Quién que sos? lo fuimos a sacar de la calle. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién ¿Quién es? sos? Yo ¿Quién sos? no lo sé. Tú dime. No, hermano Porras. Siento que hermano Porras todo el mundo me conoce por hermano Porras. O por Porras. Porritas. Junior. Así le puse a la cuenta de Clash Royale. Porritas 26. Vaya, esta tarde vamos a, antes de llegar al tema, porque siento que estaba sencillo de hablarlo, bueno, para nosotros, va. O sea, igual que ustedes que leen la Biblia y puchicas, Todos los Obvio, días. son obvio. ustedes, antes de desayunar ya están leyendo la Biblia. Quisiera saber algo sobre ustedes. ¿Cuál ha sido la pregunta o la duda existencial que quizá antes que vinieran a la iglesia se hacían? O sea, y quizá posiblemente no han tenido la manera de todavía que sea clara. O no tienen una claridad ante esa pregunta, esa duda que ustedes hicieron hace un tiempo. ¿Cuál era tu pregunta relacionada a Dios o lo que Dios quería hacia vos? No sé. Cami. No sé si hice bien la pregunta. Repetila. Vaya, Repetila. vaya. Solo por eso son 2 coras. Pero vaya. Tres Es para el coras. podcast. Que deja ofrenda para, Amén, amén, amén. para esta obra. El dólar, yo solo. Sí, $2. antes billete de 10. No hay vuelta. En la ofrenda no dan vuelta. Vaya, no. Antes de que ustedes vinieran a la iglesia, no tienen, un año quizás tienen, de estar en la iglesia. Vaya. Antes de venir a la iglesia, normalmente uno de joven está en su cuarto, está con sus amigos, o a veces va caminando, va en el microbús, va en el carro, y uno está pensando. Y en eso que uno camina, en eso que uno está meditando, llegamos en esas encrucijadas en nuestra vida que nos hacemos esas preguntas como que, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi vida? ¿O con qué propósito yo nací? ¿O en qué soy bueno? ¿O en verdad soy bueno para nada? Porque algunos vienen creyendo que son buenos para nada. Soy testimonio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta que vos te hacías antes de estar acá? Creo que, o sea, es que depende. Porque, para mí, ¿verdad? Para mí, porque, o sea, son preguntas que creo que todos los jóvenes, todos, estoy segura que todos se han hecho. Y es como, yo me preguntaba si iba a ser lo suficientemente buena para servir en alabanza. Creo que me fijé mucho en eso, como cantan mejor. Creo que me fijé en eso, entonces está mal. O sea, te fijaste en el hacer, en lo funcional. Exacto, eso. Ajá. Entonces, me fijé mucho en eso y esa fue una pregunta que, pues, que era como, ¿entro a alabanza? ¿De verdad me meto al ministerio? Porque si saben, si vieron mi podcast, No. van a saber Creo que lo que quitamos. ¿Lo bajaron? Censurado. van a saber que ahí dije que No llores, tranquila. Solo te van a ver alrededor de 400 dije de que personas. vos me habías metido a alabanza y de que Va, vos que tú dijiste Ah, Fuiste y la a mí me culpa. echa la culpa. No, o Después sea, de ver no se me- queja. Fuertes declaraciones. Sí, no sí. que me habías metido, sino que me habías dado como la idea y le habías dado la idea a los de alabanza para que pudiera estar yo ahí. Entonces, eso, pero mi pregunta era si entraba, porque a mí me preguntaron, ¿de verdad querés estar en el ministerio? Hemos tenido reuniones en las que nos dicen, ¿de verdad quieren estar en este ministerio? Porque es como te digo, es de saber, no en el hacer, como decís, de lo que va a pensar las personas que están aquí, sino de lo que vos tenés en tu corazón al hacer tu servicio. Entonces creo que me hice esas preguntas, para llegar al tema, me hice esas preguntas de cómo seré suficientemente buena y me metía como para la gente o para los que me van a escuchar o las preguntas de, pero y no voy a poder ir a la iglesia este día, a la iglesia este día, a la iglesia este día. Entonces era como, valgo el tiempo de mis papás y creo que me sentí mal porque pensé que aquí lo iban a ver mal, cuando en realidad no fue así. Claro, aquí saben que yo estoy al tiempo de mis papás y así.
Entonces, si creo que tienen esas dudas de que creo que se va a sentir, o sea, se va a ver mal el que falte un día o algo así, por problemas, el que sea, piensan que hay bajones, pero en realidad es de convicción propia. Creo que eso lo hablo bastante con mi papá, que son pláticas. Con mi papá no me vas a ver hablando de música, él trabaja de música, jamás. Siempre me vas a ver hablando de Dios. Entonces, eso, básicamente, Y ya. esas preguntas. Esa era tu pregunta, si Caramba. entrabas o no entrabas a la danza. Si ibas a servir, o sea, si ibas a ser instrumento útil. Sí, ajá, exacto, Ajá, ser útil. Ajá. ¿Vos, Melissa? Fíjate que yo antes de venir a la iglesia siempre me pregunté quién era Dios o qué era Dios. O sea, yo solo me dejaba ir porque es que Dios es esto, Dios hace esto, pero yo nunca lo había vivido. Entonces mi pregunta era, ¿quién es Dios? Entonces mi onda era, ¿realmente existe Dios? O sea, ¿Dudabas? Sí, sí. dudaba y después llegué a pensar que sí, que quién era. O sea, de dudarlo pasé a pensar en quererlo conocer. Pero mi duda siempre fue esa, quién era y qué era Dios. Esa era tu duda. Sí. Y, Yo creo que ahora bastantes jóvenes tienen esa duda porque no tienen sensibilidad. Y creo que es un tema que está bastante, no sé, no lo hablan mucho. Siento Pero que lo ven como un tema tabú. Ujú. Es algo como que en un púlpito no lo puedes hablar. O sea, Sí, sí, porque- pero hay tantas maneras de verlo, de interpretarlo, que para vos va a ser como que, no, eso no es mi manera de ser. O sea. Sí, porque, o sea, yo de pequeña le hacía esa pregunta a mi abuela. Y mi abuela, es que Dios existe y punto, y ya no me decía por qué, por qué existía. Ah, yo también tenía esa duda. Es como estar en la escuela y recibiendo clases y después estarme preguntando si de verdad existe. O sea, te decían sí, que aquí, que allá existía. No lo conocía, no sabía nada de la Biblia. Pero yo quería saber si en verdad, o sea, esa duda nunca se me quitó hasta que me di cuenta que sí. Me lo hicieron saber. Creo que fue una de las primeras cosas de las dudas que resolvieron cuando yo empecé a venir a la iglesia. De que si Dios existía. Sí. A ver, contexto. A ver, fue historia. una mañana en Chambrecito. en los cul- Tráete fue, café. fue el culto de las 10, creo, porque antes solo venía el culto de las 10. Y la hermana Ena respondió esa pregunta que yo tenía. Y que, porque ya sabes, quizás se ha de imaginar que muchos jóvenes tienen esa pregunta, como dicen, ese tabú de que si Dios en realidad existe. Y pues yo venía con esa duda y hay muchas más, ¿verdad? Entonces ella todavía nos explicó en el pasaje que ella era el alfa y omega, y nunca se me va a olvidar eso, que él es el alfa y omega, Dios, nadie lo creó, él ya existía antes de todo, y él es omnipotente sobre todo. Él es el Dios, Siempre ha estado. Dios siempre ha estado, o sea, dicen que el primer hombre fue Adán, pero antes de él ya estaba Dios. Ey, veo, esta es una bestia. Vaya, en base a las preguntas de ustedes, están bonitas, me gustan. Pero ¿cómo te has dado cuenta de quién es Dios? Hasta que lo conoces. Hasta que lo conoces. ¿Vos? Igual. hasta que lo vivís, en realidad. Hasta que ves su Porque presencia. conocerlo creo que no es por no decirte, pero no es para dejarla mal. Pero conocerlo creo que es como dijiste, conocerlo por alguien más. Está mal. No, pero es que Vivirlo cuando, o es sea, mejor. por eso, pero cuando vos lo conoces desde tu perspectiva y Eso, ya cuando ajá. ya no te dejas llevar por En las resumen. experiencias. Dios es experiencia. La experiencia que vos has vivido no la puede vivir yo. Posiblemente pueda vivir alguna, igual viceversa, igual ustedes. Pero si se fijan, veamos el ejemplo de Moisés y Josué. Josué tuvo un encuentro, no con la zarza, pero sí la tuvo con el guerrero, el que estaba con la espada desenvainada. Esa fue su zarza. Fue distinto, pero mismo significado. Y Claro. eso pues casi nadie lo ve y lo pasan por alto con Josué. Pero es bien cierto, lo mismo que vivió su mentor, lo vivió el discípulo. Pero todos lo pasan por alto. Ya, pero son experiencias distintas. Vaya, Moisés, ¿qué abrió? Cuando pasaron los carros, hay una alabanza. Ah, sí. Ajá. Va, ¿El cuál mar? no me acuerdo, viejo. El de la Costa del Sol. El Tunco. ¿Vos cuál mar abrió? No sabes.
Dios guarde. ¿Cuál fue la pregunta? Es que no te entendí. O sea, el texto dice que cuando Moisés puso el plantar de sus pies, el mar se abrió. Pero ¿qué mar se abrió? Ay, El mar rojo. el mar rojo. Ay, Dios, Ah, no, el celeste. verdad. Dice La Tanita, alabanza. O sea, y todos, pensé que el todos azul era. acordándose de la ¿Cuál? Yo alabanza pensé y que el nos azul. quedamos en el ratoncito de la alabanza. Oye, el otro que era azul. Ah, no era morado. Decime lo que le En estás esos diciendo en tiempos broma no. porque no lo voy a cortar. En esos tiempos no fumaban No, todavía. sí, es broma. Moisés daltónico. Vaya, si se fijan, Moisés abrió el mar rojo. O bueno, Dios abrió por medio de Moisés. Y luego Dios abrió el Jordán por medio de Josué. No fue el mar, fue el río, ya fue distinto, pero casi siempre viven las mismas experiencias, pero de diferente manera. Pero el mismo significado siempre va a ser. ¿Cuál es? Al conocerlo. Experiencia con Dios. Siempre va a ser eso. Siempre. Y me van a decir, ¿por qué me estás haciendo estas preguntas? Y me siento como que estoy en una clase de escuela bíblica. Tengo tiempo de no estar en una clase de escuela bíblica. Pero la pregunta es, y más que todo me voy a basar en lo tuyo. Muchas veces queremos servirle a Dios, pero no sabemos a dónde, ¿o no? ¿Cómo te diste cuenta que vos ibas a ser útil ahí, en alabanza? Porque en oraciones, básicamente. creo Hablando que con él. En oraciones fue como, tu voz no es perfecta, pero con lo poco que sabes, puedes servirle en eso. Entonces, Sí soy. Mi voz no es perfecta, pero la puedes servir. Vos, Ale, ¿cómo te diste cuenta? La pregunta es, creo que con vos voy a adentrarme un poquito más. Es que bien han tenido el café en paja. Recuerdo cuando vos llegaste a la iglesia, se lo voy a contar. Venía Alessandro los miércoles, todo así con un suéter, como el que está allá con el Es teléfono. cierto, Venía con su suéter y con un calor, Y ni man. me veía en la cara. Ajá, y ni se le veía la cara porque el pelo lo traía como por ese revuelo. Y yo decía, ¿y este niño? No sé, y yo lo miraba raro y decía, este niño, no sé, yo sentía que a media clase iba a sacar el rifle y nos iba a matar a todos. Ya así como en Estados Unidos pasa. Pero no, o sea, yo lo miraba y hasta una vez me di cuenta que les dije, ¿qué es lo que ustedes sueñan? ¿Qué es lo que ustedes anhelan? Y vos me dijiste, yo quisiera ser ingeniero en multimedia, me dijiste algo así, ¿verdad? Sistema. En sistemas, ajá. En multimedia. Y yo dije, ey, no sé, recuerdo que te dije, ¿por qué no te metes a multimedia? Y me dijo, no, porque está la Melissa, y ella, no. Sí, Entonces, ella amén. trabaja con Alessandro. Ya, no, y a esto voy. ¿Cómo rayos? O sea, yo solo te dije, mira, métete. O sea, te di la idea, ya. Pero ¿cómo hiciste primero para tomar esa decisión? O sea, estar seguro que ahí vas a funcionarle a Dios. O sea, sabes que te gusta, pero muchas veces nosotros debemos de abandonar lo que nos gusta por lo que Dios quiere. Pero ¿cómo sabes? Y qué bendición la tuya, que estás haciendo lo que a vos te gusta y a la vez lo que Dios quiere. Esa es una bendición. Ahora, ¿cómo rayos tomaste esa decisión? Que llegaste y dijiste, ahí voy a servir. Bueno, me dijiste que me hiciste como una sugerencia, mira, podés servir. Y claro, me quedé pensando y creo que desde que vine y me fijé que había ese ministerio que estaban para servir allá en computadoras y que considero que soy bueno, pero no del todo. Pero dije, en algo puedo ayudar. Ya es humilde. Sí, humilde el pana. Vaya, pues no sé nada, pero Ahora más humilde todavía. no, vaya. Yo, no sé, sentí que podía ayudar en algo, por lo menos en cámaras que me enseñaran. Y me iba a sentir útil para las demás personas, porque a veces veía que se andaban moviendo, rotando y que hacía falta uno para estar así, en cámara sirviendo. Entonces, con el tiempo, o sea, cuando me dijiste eso, al tiempo fue que yo dije, tal vez voy a ver si me meto. Creo que un mes pasó, pero pasé pensando así. Y creo que el hermano Teto también me dijo que empezara a servir. O sea, Te dio la sugerencia. me dio la sugerencia y si ya fue él, ya fue Dios, porque si fuiste tú primero y después él, ya era como que mucha coincidencia de que, ¿verdad? Mucha insistencia de servir. Ya había mucha confirmación. Mucha confirmación. Y empecé a servir. Y cuando dices de... El micrófono, hermano. Ya me acordé. Cierto, No. tengo que ocupar el micrófono. Cuando decís que a veces
Dios te va a hacer abandonar o dejar de hacer lo que más te gusta por algo que Él quiere que hagas. Por ejemplo, ahorita yo, digamos, por venir a servir, antes del tiempo lo gastaba jugando videojuegos. Me huele a queso aquí. Por ahí. Antes de que no venía a la iglesia estaba muy perdido en los juegos. Me acuerdo que prefería perder el tiempo jugar videojuegos en vez de salir con mi familia. Y a veces me enojaba si salía con ellos porque no tenía como el rato que yo disfrutaba estar jugando. Y pues abandoné eso. Sí, antes me gustaba, pero la verdad que prefiero estar aquí sirviéndole a Dios porque sé que es mejor que estar perdiendo el tiempo. Y la verdad me siento bien porque soy de utilidad para las personas y Es que ya se está riendo de vos, mira, 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 se quiere reír. Yo que voy a haber pegado con el micrófono, vea. No, Sospechoso. seguí. no eso, que me siento útil. Nosotros te apoyamos, Ale. Me siento útil para las personas y que gracias a Dios que me lo permitió, Que por su gracia que por su gracia. te permite. Ahora, vos, Melo, Caramba. la misma pregunta. ¿Cuál era más? Sí. Vaya, la pregunta es, ¿cómo rayos tomaste la decisión de servirle a Dios ahí? O sea, Uy. como él dijo, te lo plantean, te dicen, dale, mira, Sí, metete, pero es que yo me metí a servir porque yo no sabía cómo decirle que no al hermano Héctor. por pena le... Por pena. Es que antes teníamos una casa de oración y él era el que le llevaba. Y entre las pláticas que se daban después de la casa de oración, él me dijo que estaba planeando el ministerio de multimedia y de que sí lo quería ayudar, porque veía que no estaba en nada. Y yo, me dio pena decirle que no. O sea, realmente me dio pena decirle que no. Y es algo que yo siempre le cuento, o sea. Y bueno, empezamos a servir y yo, estábamos allá parados con el teléfono y el trípode y yo decía, ¿qué estoy haciendo parada aquí 1 hora y media en un culto? O sea, Y me lo duelen los peor, pies. para agregarle, la gente se te queda viendo como que, ay, Sí. este bicho, no es paja, antes se te quedaban viendo así como que, y este bicho pasmado. Cosita, y no respetaban que eso era lo otro. Yo así me sentía, la verdad. Entonces, más que me dolían los pies, yo me comencé a preguntar que si realmente era ahí el lugar, vea. Y si quise hacerlo una vez me lo pregunté y ya no me lo volví a preguntar y seguí sirviendo, vea. Chévere. ¿Ya te hice la pregunta vos, vea? ¿O no? Respóndela atrás por si alguien no escuchó. No, son bromas. Pobrecita. Bye. Ay, qué seria andas, puchica. Ya no va a pegarle. Bien nene. brava, bien. Quizás la regañaron, ¿sabes? Bueno, que Dios te perdone. A la pregunta que les voy a hacer ahora. Pero quiero que me lo respondan en una palabra. ¿Ya? Para ustedes, ¿qué es el llamado? Vamos en orden o... Ay, vean. Una palabra. El que toca ahí el botón y se enciende el foco ahí. Es broma, se puede hacer. ¿Verdad? Ajá. En una palabra. En una palabra. Estoy pensando. Comunión. Es que son 3 palabras. Comunión, esa es una. Ajá. Ay, no, Melissa. Yo dije eso. Ah, Convicción. convicción. Sigo pensando. En una palabra como voy a... Espérate. El llamado de Dios. Esos son 2. No son 3. Sí, son 3 las que quiero. No sé, son 3. Ya van 7. Espérate. LOSCAMI. ¿Y en serio la vas a contar? Mentira, no. Es que son 3 palabras. Decila, pa. Deciles. Se le olvidaron también. Fallas técnicas. No. Bueno, una palabra sería. Presencia. Presencia. Va. ¿Saben cuál era la palabra? Estaba sencilla. Lo que ella dijo. Es que hiciste así como que. No sé, se le quebró la mano. Lo vas a hacer así, mira. Así. ¿Sabes qué hace mi perrito? Le hace así porque quiere comida. Así. Yo dije, quizás quiere algo. No, broma. Vaya, lo que vos dijiste. Relación, comunión, o sea, ya. Acercamiento, Conexión. ya. ¿Y por qué les hago esa pregunta?
Normalmente, como jóvenes, nos hacemos esas preguntas. La semana pasada estuve hablando con uno de ustedes y me dice, o sea, de poquitos me la tiró, o sea, estábamos platicando así como que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo iba tu día? Y chévere. Y de la nada me dijo, mira, me todo esto, ¿cuál es mi llamado? Y pero que decirle, preguntarle a Dios, le decía, pero no. No vea. sé, tú dímelo. Ajá, no lo sé, o sea, ajá, es diferente trato, vea. Pero ahora lo vamos a adentrar más, ¿ya? Para los que no saben, tuvimos que volver a empezar esto, ¿verdad? Porque aquí donde Doños Chistosos ya habían terminado la conversación en 5 minutos. Alessandro es un hombre de pocas palabras. Fue Melissa. Vaya, a lo que voy. El llamado es una función. No, perdón, es una relación, no Uy. una función, ¿cierto? Amén. Entonces, ahora les hago otra pregunta. Si el llamado es una relación y no es una función, ¿por qué o cómo rayos nosotros nos mantenemos en nuestra función? Porque nosotros experimentamos a Dios. Pero ¿cómo experimentas a Dios? ¿Yo? Ajá, Orando. orando. ¿Vos? También orando y... Ajá, pues orando. ¿Orando o orando? Orando, platicando con orando. él. Va, ¿y vos, Melissa? Hablando con él y Hablando. adorándole. O sea, con intimidad, con relación. Intimidad. ¿Saben qué es lo más bonito de esto, de este tema? Cuando yo lo estudié, fue cuando iniciamos con el Ministerio de Jóvenes. Y esa fue una pregunta para mí. Bueno, yo esa pregunta me las hacía desde antes que existiera el Ministerio de Jóvenes. Decía, ¿por qué mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? O sea, dentro de la iglesia. Y poco a poco me fui dando cuenta y comencé a investigar y comencé a investigar. Hasta el texto que les dije anteriormente, que en los evangelios se dice que cuando Jesús se bautiza, Dios le habla y le dice, este es mi hijo amado. Le dio una relación. Y todavía dice que tiene complacencia en lo que él hace, pero no en lo que hace en su función, sino que en su relación. Porque, no sé, yo soy de ese pensar. Para mí, conocer a Dios es por medio de intimidad. Porque en la intimidad no hay límites. O sea, en el servicio hay un límite. Comenzás a servir a las 7, termina el culto a las 9:30. Y hasta ahí conociste, en tu función. Pero en tu relación no hay tiempo. O sea, el tiempo vos lo elegís o es Dios el que lo pone y si te conectas en verdad, no hay cómo te vas a desconectar, ¿cierto? A lo que voy. ¿En qué consiste entonces el llamado? El llamado es una relación, ¿cierto? Pero también lleva o conlleva una función. Veámoslo con Jesús. Cómo Jesús se mantenía con el paso de los años, con el paso de su caminar en el ministerio, cómo el rayo se mantuvo. Creo que bastantes, Aún. Dale. creo que bastantes personas piensan que solo es la función la que tienen que llevar a cabo, como decís, y que piensan que al hacer la función ya están, o sea, ya es como, por ejemplo, en una prédica el pastor dijo, muchas hermanas tienen el de venir, servir y servir y servir, pero no entran a escuchar culto. Y ahí no están teniendo una relación con Dios. No digamos que agarro copia de ayer, vea, pero bueno, ajá. Dale. Hermano. Y entonces, Dios guarde. Tenés muy cerca el micrófono, no te entendí nada. ¿A de mí? lo que dijiste. Sí. Digamos que no agarraste copia de ayer, ah, del culto de ayer, ajá. Pues, y ayer por eso mismo, fíjate, ayer por eso mismo, vine y le pedí a la Astrid, que hoy estaba sentada, vos sabés a dónde están los papelitos para la cruz. Ayer cambié mi papelito, porque ya me había respondido algo. ¿Y qué hice? Agradecer por lo que ya me había respondido. Y ahí está. Porque eso fue lo que aprendí en tu prédica. A agradecer por cosas que veamos mínimas, que en realidad no son mínimas, pero que nosotros las vemos mínimas. Y eso fue lo que hice, así que agradecí porque ya me respondió. Y eso, básicamente que piensan que lo que estaba diciendo, función, salí del tema, pero bueno. No, pero Función, va bien, ajá. función es eso, piensan que no sé, estar ahí afuera en parqueo los va a acercar a Dios. O sea, espérate, pero vamos a eso. Yo lo viví. Yo antes no tenía una intimidad con Dios. O
O sea, yo era un servidor, puchica, o sea, yo estaba temprano aquí como normalmente lo hago, pero yo creía que estaba bien con Dios. Ah, estoy sirviendo, ya lo agradé, ahora me voy y estoy bien, no hay nada de malo, ¿ya? Y me tomaba de una palabra, no recuerdo si era el rey Ezequías, no recuerdo. Es el rey que dice que cuando le dicen, ve y ordena tu casa porque te vas a morir, ve, él va a ordenar su casa y luego le dice, pero recuérdate de que te serví todos los años de los que yo te he servido. Viene Dios y todavía le dice, y no te preocupes, te va a dar 15 años más. Ya, o sea, yo siempre miraba eso, yo me tomaba esa palabra y decía, no, pero es que como yo le sirvo a Dios, tengo ese pretexto para que Él me ayude. Normalmente creemos que estamos bien con Dios por lo mismo que vos decís, porque estamos haciendo una función y le hicimos bien, va. Es lo que yo veo. No Hay sé. parte de esa función que sí nos ayuda, claro que Sí, sí, pero no es toda la función, no solo por hacer la función, como decís, ya estamos, o sea, ya estamos como teniendo esa comunión, vaya. lo que vos decís te ayuda, porque, por ejemplo, Ale, me acuerdo que, como te dije al principio, venía con su cortecito todo raro, andaba en suéter. ¿Cómo que raro? ¿Ah? ¿Cómo que raro? Perdón, raro. No vaya, o sea, andabas con el pelo largo, suéter y andaba frío todo el día, aunque así era calor. ¿Ya? No era Todavía. frío, era, no sé, eran ganas de andar así. Ajá, supongamos. Estilo. Era Estilo, estilo, cabal. sí. Ella me Era entiende. BTS, bo. Ajá. No, güey, ¿qué es eso? Sí. Quiere ser BTS, dice. No, ¿qué es eso? Vaya, a lo que voy. Recuerdo cómo vos venías. Y a veces yo lo miraba a él y venía así como que, pues chica, ya que vengo. No sé, yo te miraba así, era mi manera de verte. Pero con el paso del tiempo, ya te cortas el pelo, ya no Ya ocupas se suéter. porta bien. Ya se baña, dice. No creo que se bañe. Sí me pero- baño. ¿Cada cuánto? Cada mes. Cuando llego de la Todos los escuela. domingos. Cuando ya llego, dice. No, cuando llego de la escuela, cuando me voy a acostar, cuando ¿Cómo? hago ejer- Préstale tu micrófono que no le escucho nada a licenciada. cuando llego de la escuela, cuando me voy a acostar, cuando voy a salir. Pareces Nemo. Solo en el agua querés vivir. No, no. Los sobrecitos En los caminos de Dios quiero vivir. ¿Cómo? En los caminos de Dios quiero vivir. Dame una aleta. La cosa de Era comer es la una aleta. No. Son brazos. Buena, no buena, aletas. Marlene. Bueno, la cosa es que, vaya, es lo que vos decís, Cami. Cómo el servicio te educa. Ya, la Melissa. Si te fijas, Melissa, fíjate bien ella. Toda la semana no se baña. Pero los domingos ella viene bañada. Porque La como todo el gloria y la día honra pasa sea aquí, se para tiene que Dios. bañar, o si no, nos vamos a marear con el mal olor. No, ya, normalmente te educa. Yo más bien, más bien veo que la función te educa. Ya, ahora, otra pregunta. Y quiero que me sean sincerísimos. Para ustedes, ¿el llamado es adentro de la iglesia o es afuera de la iglesia? Es afuera. 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 A mí sí depende de... o sea, como te digo, es que vos no sabés el conocimiento o la conexión o la comunión que yo tengo con Dios. Podría ser baja, podría ser alta, eso vos no lo sabés. Sea que me veas actuar afuera o adentro de la iglesia. Eso es de cada quien. Y nunca vas a saber el conocimiento que, o sea, iba a poner un ejemplo, pero no pones ejemplo. ¿Dale? Uy. Ajá. Entonces, o sea, de cada quien. Cada quien ora a la hora que quiera, cada quien sabe sus problemas, cada quien sabe cada vez que hace algo malo y así. Pero, Volviendo a la pregunta que se perdió, ajá, que se desvió. Lo ¿verdad? Ajá. o sea, Bueno, pues ahí no cortes eso, que vea la gente cómo comete sus errores esa mujer. Y es de alabanza, veo. ¿Cuántos puntos lleva? Ya sabes. Ya ganó multimedia. pero es eso, básicamente. Básicamente, dame una respuesta, hermana. Creo que lo que la Camila quiere decir es que va a depender del nivel de llam- espiritualidad que tengas o algo así. Eso te entendí yo. Es que, como te digo, no, o sea, no sé si de espiritualidad, Espiritualidad. Espiritualidad. espiritualidad, Depende de tu relación. sino de tu relación. Es que mira, puede ser afuera, para mí, puede ser afuera o adentro, como sea. La iglesia no debería de ser uno en la iglesia y ser otro afuera. Ahora, no necesariamente puede ser distinto.
Porque te voy a decir por qué yo lo veo desde afuera. O sea, es cierto, vos tenés tu comunión con Dios y tenés tu función, pero al final lo que va a importar, o sea, sí va a importar lo que estés aquí adentro, pero también en base a qué les vas a ir a predicar allá afuera. Me da miedo que se me ver para allá. Perdida. Se perdió la Cami, ¿va? No. O sea, sí la entiendo, pero creo que es un pensar de cada quien, porque tiene razón al decir que Ni sabe qué le dije, pero... Compre tiene buenos razón al micrófonos. decirme que fuera de la iglesia es el llamado, porque como decís, se podría decir que afuera te dice en qué servir aquí. Pero es que no sé, para mí ese es mi pensar, afuera y adentro, ser la misma persona, tener la misma comunión. Y ya, el llamado al final te lo va a hacer a vos, no en el tiempo o que vos querás. Y así. Bueno, que el Señor le bendiga. No, vaya. No sé si ustedes estuvieron en la predicación del pastor, que hace poco la tuvo, cuando el principio de la luz. Ah, sí, sí, sí. De nada te sirve que, no sé, si se fijan tenemos luces aquí. Pero si las apagamos y encendemos las demás y las ponemos en blanco, ¿se va a ver la diferencia? No, nunca. Porque, o sea, siempre va a haber luz. Sí, o sea, no puede brillar porque ya hay luz todavía, ¿ya? Entonces, en corrección a bueno, ustedes todos me lo dijeron que saben, pero aclarando tu duda, vea, y más que todo no solo tu duda, sino que para demás personas, el llamado es afuera. Toda la vida va a ser afuera. Porque no puede ser luz aquí siendo oscuridad afuera. De aquí te nutrís para llevar esa luz afuera. ¿Ya? No sé si me voy a entender. Es como vas al banco, porque en el banco hay dinero. Tomo el dinero, qué galán que te regalaran dinero, vea, gloria a Dios, qué chivo sería, pero tomo el dinero y de este dinero yo comienzo a repartir. O sea, tu fuente es acá. Tu fuente de palabra, porque aquí es donde vas a encontrar palabra normalmente, porque uno como servidor o como miembro de la iglesia difícilmente abrimos la Biblia en la intimidad. O sea, algunos lo hacen, algunos otros no, vea. Pero aquí donde te llenas de palabra, aquí donde le alabas, aquí donde tendrías que conectarte, aunque muchas veces nos desconectamos. Va a ser otro tema que sería chévere hablarlo en un podcast, el por qué nosotros desviamos nuestra mirada. ¿Ya? Pero no nos vamos a entrar a eso, a lo que les decía, el llamado es afuera, siempre va a ser afuera, porque se los dije hace como 4 sábados, o más quizás, 7. el enfoque es tener a Dios en tu corazón y vos vas a ir a compartir. Si se fijan, Jesús en ningún momento hizo una iglesia. Jamás dijo, vamos a hacer un templo y aquí lo vamos a hacer. Él se anduvo moviendo donde el Espíritu le decía e iba a iluminar la vida de cada persona que le encontraba. Anduvo convirtiendo afuera. ¿Hola? ¿Cómo? Anduvo convirtiendo afuera. Correcto. Nunca, es que la verdad nunca estuvo adentro, si te fijas. El único momento donde él estaba solo es cuando cuando él se retiraba a orar. Hasta ahí. Pero ahí todo el tiempo estuvo comunicándose con las demás personas. Y conforme a su actuar se daba cuenta las personas y miraban el reflejo del Padre, decían, pero es que yo en Alessandro veo algo distinto. Veo un evangelio que yo lo quiero vivir. Y eso miraban en Jesús. Y era lo que las demás personas no entendían o los que, ¿cómo se puede decir la palabra? Los adversarios a él decían, ¿por qué Jesús sí y nosotros no? ¿Ya? Eso. Y, ¿qué les estaba diciendo? Se me olvidó. Le estaba respondiendo a Camila la pregunta de por qué. Sí, Ya en me respuesta a eso. respondiste. Siempre va a ser afuera. Siempre va a ser afuera. Pero, ahora, porque muchas veces no encontramos esa respuesta de cuál es mi llamado. No tenés una comunión con él, o sea, no tenés una relación con él. Ponételo bien. Porque no tenés una relación ni una comunión con él. Ahora, ustedes escucharon el podcast, el primero en el que yo estuve, con Melissa Salazar. Qué chido. Pues chica, ¿le escucharon? Se te apagó, creo. Uy, Melissa de la O. Viejo, eso funciona encendido. Ah. Esa broma. ¿Qué aprendiste en ese podcast? De cómo Dios habla. Podría ser por medio de otras personas. Y la principal es por medio de su palabra, ¿verdad? Esas son. Esa ¿Tienes una. más o no? No. ¿Soles? No sé. ¿Quiere decir alguno? Para vos podría ser no lo vio, dice.
Por medio de cosas. No lo vio. No lo veo. Experiencias. Experiencia. No lo vieron, ¿va? Que Dios los perdone a ustedes. No. Que Dios se perdone porque yo no lo voy a hacer. No, para vos, podría ser por medio de cosas. ¿Cómo así? El llamado. ¿Sí? Por medio de cosas materiales. No, pero Sí. de cómo Dios te habla. O sea, de qué forma Dios te habla. ¿Cómo Dios se responde? Ajá. A mí me respondió por medio de mi familia. Por medio de alguien más. Siempre una persona. Una persona. ¿Cómo puedo saber cuál es mi llamado? Y esa es la pregunta, o es el tema de todo, y por eso le hemos dado una gran vuelta y técnicamente ya estamos aterrizando porque ya van a ser las 4, vea. No ¿Cuál era es mi necesario llamada? que supieran la hora, hermano. Y más que todo, ustedes los ocupamos solo como el medio para, pues sí, aclarar alguna duda. No, paja. No llores, Alessandro. Me usaron. Para los jóvenes que están y que no saben cuál es su propósito en su vida, sencillo. Atrévanse a hablar con Dios primero. No crean que porque están haciendo una función, ya están bien con Él, como ya lo hablamos con Camila. Primero. Segundo, atrévanse a abrir la Biblia, porque la Biblia es el medio de comunicación entre Dios y el hombre, donde nosotros escuchamos donde Dios nos habla. Segundo. Tercero, siempre hay una característica. Dios nos habla a través de experiencias, si te das cuenta. Ajá. Porque el pastor lo dijo. La Sí. Biblia, o no sé si La vos- Biblia es una experiencia, son experiencias inspiradas en otros hombres, correcto. Ahora, ¿cómo puedo saber que la función que yo estoy haciendo es buena o a Dios le agrada? Porque esa es otra pregunta que cuando haces tu llamado es, puchi, que en verdad lo que estoy haciendo le agrada a Dios, o en verdad es mi llamado, o es algo que ayuda a Dios. Tiene dos cualidades. Una, siempre va a ser glorificar a Dios. El fin de eso va a ser glorificar a Dios. Nunca va a ser, ay, que Alessandro es mejor, no. El audio estuvo bueno, gloria a Dios. La alabanza, hoy hubo ministración en la alabanza, gloria a Dios, pero no fue por medio de Camila, fue porque el Espíritu descendió esa tarde, ¿ya? Las fotografías estuvieron bonitas, no es porque fue Melissa, no. Dios ocupó a esa persona y está glorificando el nombre de Dios. Esa es una característica. Qué turbio. Pensé que le había agarrado todo feo a ese. No. Vale, esa es una característica. Y la otra, el llamado nunca va a ser para vos. ¿Lo entendés? ¿Vos lo entendés? Go ahead. No. Vaya, creemos que el llamado es, usted va a ser un gran abogado y usted va a ser el mejor. Y glorificas a Dios porque la gente encuentra a Dios en tu vida. Pero no es así. El llamado es ser el medio para dar a otros. Ahí esas son las dos características de tu llamado, de tu función, ¿ya? Siempre lo que vos vas a hacer va a ser para ayudar a otros, como él decía, yo siento que ayuda a los demás, ¿sí? Jamás vayan a decir, es que yo me siento cómodo, yo me siento tranquilo, me gusta lo que hago y ya estuvo y no me importan los demás. No, ese no es tu llamado. Tu llamado, cuando lo hagas, pensá, ¿en qué estoy ayudando a alguien más? ¿En qué glorifico a Dios? Son dos características. Entonces, ¿cuál es mi llamado? ¿Cómo voy a saber cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? Primero, el llamado es conocerlo, es intimidad, es una relación con Él, ¿sí? ¿Concuerdan? Sí. ¿No? Amén. Ay, Dios, es que ustedes arruinan la conversación. ¿Ya? No, son bromas. No llores, Alessandro. La sierva te quiere. Ay, cosita. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Siempre va a ser conocerlo. Y primero va a ser conocerlo, a medida lo conocemos, Dios nos responde cuál va a ser la función donde vamos a glorificarlo a Él y todo lo que hagamos va a ser no solo para nosotros, va a ser para alguien más. ¿Se entendió? ¿Todo ready? Algo que ustedes pueden agregar, porque siento yo que ustedes ya pueden manejar ese tema. Más que todo, los elegimos a ustedes porque sé que sea como sea, ustedes están causando un impacto donde sea que ustedes vayan. Pero como no sé quién de ustedes dos dijo, es un tema tabú, o sea, normalmente no se habla. Porque es un tema que, ¿quién creó a Dios? Que no sé qué. Usted cree en Dios y ya estuvo. Vos metete en el agua y nada. O sea, creemos eso.
Quizás ahogarte. es tabú porque muchos de los jóvenes siempre hacen la pregunta, pero no buscan ¿Cómo responder? cómo responderla. Ahora, si alguien, Alessandro, se acerca y te dice, mira, Alessandro, ¿yo cómo puedo saber cuál es mi llamado? ¿Cómo le responderías? Establecer una relación con Dios. Pregúntala, porfa. Te paso el número, no te preocupes. Espérate, ya le llamo. No sé, aquí tengo el número de porra. No, Escribíle a él. escribí. No, le dijese que empezara a buscar de Dios y que empezara a establecer una relación, porque si eso se trata del llamado, entonces por una relación cada día lo va a ir conociendo más y que así va a ir más en intimidad y de un día va a conocer su llamado y va a ser por medio de la relación que él ha tenido. Lo que vos estás diciendo, se me olvidó decirles también. Tu intimidad con Dios es tu combustible ministerial. No es lo mismo que sirvas a Dios cuando estás bien con Dios, a que sirvas porque ni siquiera has hablado con Dios. ¿Ya? El carro no se mueve sin combustible. Vos no te mueves sin oxígeno. Ni vivís, pues. O sea, no puedes vivir, o sea, ese es tu oxígeno. Ni existo. Ajá, literal, ya. Entonces, lo que vos decís es bien cierto. Por eso es importante la relación, porque de eso depende tu función. Vos, si te preguntaran, Camila Alessandra, del Carmen, Blanca, ¿cuál es mi llamado o cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? Si alguien se acerca y te dice, Camila, ¿cuál es mi llamado? ¿Cómo vos lo responderías? A tu manera. Como sé que están pensando los jóvenes de ahora, quizá, como sé lo que se maneja, todo lo que dice. Ah, que nosotros no sabemos, nos acaba. Ajá, No, o sea no, que no. nosotros ya estamos viejos. Sí. O sea, sí. Uy. ¿En qué momento ves sé lo que piensan y la forma en que piensan o la forma en la que ven ahora ser cristiano o creer en Dios, lo miran como algo, ¿para qué? aburrido? Algo que no me va, ellos piensan que es algo que no les va a ayudar para nada. O sea, básicamente conozco a gente que me dice es una pérdida de tiempo lo que vas a hacer, cuando en realidad solo yo sé lo que vengo a hacer y o sea, pues es como decir convicción. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo llegaría a alguien? Creo que sería más como, lo he hecho. Y llegar un día y decirle, habla solo. Habla solo. Hola, Alessandro, ¿qué tal? Esto, ¿cómo estás, Yo bien, Alessandro? ¿y tú? Yo bien, bien. O sea, Ay, Veo gente muerta. solo es como tus problemas, se lo dije a una amiga, tus problemas, háblalos. Y ahora ahí donde la ves, está estudiando, todo lo lleva bien y ahora. Ella dice, no voy a la iglesia porque la mamá ¿No le gusta ir? no la apoya, pero ella ahora. Y creo que es algo que, en mi caso, creo que es algo en el que le ayudé, quizá, porque simplemente le dije, deberías de hablar, pero saber que estás hablando con Dios. Solo así. O sea, Creo que si eso alguien es se lo te que- acerca y te dice, Camila, ¿cuál es mi llamado? Vos le dirías, habla con Dios y Dios te va a responder. Sí, porque yo no podría responderle directamente, tu llamado es esto y esto. Ujú, nadie porque sabe. nadie sabe, solo... Solo Dios. Ajá. Vaya, ve, por fin alguien más toma la iniciativa de cambiar la palabra. Solo a mí me tocaba. Sí, ¿verdad? Bueno, quizás le diría primero que hable con Dios. Es cierto lo que la Camila dice, muchos jóvenes ahora lo ven aburrido. Lo ven como, ¿para qué me va a servir? ¿Qué me va a traer eso de bueno? ¿Verdad? Y yo tenía experiencia con varios amigos que vos le decís hablas con Dios y te dicen, ¿pero qué es hablar con Dios? Entonces, a veces sí, haciéndole burla a la Camila estamos, pero es cierto, habla solo. Técnicamente no estás hablando solo. Pero lo que yo les digo siempre es, vos pensalo, o sea, mantenelo en tu mente y va a llegar un momento en donde vas a sentir la necesidad de hablar con Dios. Porque muy cerrado puede ser, pero yo lo he notado, siempre hay un momento donde vos ya no podés y ahí es cuando vos hablas con Dios. Cuando vos entablas esa comunicación
y la vas tratando poco a poco, ahí va creciendo tu conexión y tu comunión con Dios. Cuando ya hables con Él, primero va a habla con Dios y Él te va a dar la respuesta. Ahora, también le diría que entienda lo que vos nos explicabas. O sea, el llamado no va a ser dentro de la iglesia, va a ser fuera. Eso es también algo que a las personas les cuesta romper esa idea. Y explicarle el porqué, lo que vos nos decías. Porque vos no puedes brillar en un lugar donde ya hay luz, tenés que llevar la luz fuera. Entonces, si no, ¿qué estás haciendo? Y que al final el llamado no va a ser para vos, va a ser para ayudar a los demás. Siempre, siempre. ¿Saben? Les voy a ser sinceros a ustedes. Cuando yo estaba, antes de que iniciara Ministerio de Jóvenes, yo le decía a Teto, porque yo con él hablaba bastante, le decía, Teto, ¿y cuál es mi llamado? Y recuerdo que Teto nunca me daba una respuesta clara, o sea, me daba una respuesta, pero no era para mí clara, o sea, no me aclaraba nada. Lo único que jamás se me va a olvidar me va a decir, fíjate en la labor de Jesús, o sea, tenemos la cruz. Jesús murió, es glorificado, pero ¿por quién murió? Murió en obediencia, pero ¿por quién o por qué murió? Para dar a conocer al Padre y para que los demás fuéramos salvos. ¿Ya? Entonces, lo que les digo, ahí se ve el que el llamado es para dar a conocer más a Dios y es para otros y no es para vos. Aunque muchas veces ese llamado te va a desgastar. Y es gracioso porque vemos ese texto, o sea, y te pasan diciendo, Jesús murió por nosotros, y no lo logramos entender aun cuando nos lo van repitiendo. Imagínate, o sea, no sé, yo siento que la Biblia tiene a mí una y mil maneras de cómo vos la puedes interpretar. O sea, claro, hay cosas que te dicen no lo interpretes así porque esto puede ser una herejía, esto no, un montón de cosas, ¿cierto? Pero si Dios te lo pone en el corazón que lo interpretes así, tiene un propósito, a alguien vas a llegar para poder interpretarlo, no sé, si lo veo. Si de verdad reconociéramos lo que hizo Jesús por nosotros, sería todo muy diferente, en realidad. Imagínate, yo hace tiempo creía que Jesús murió porque él sabía que iba a morir, pero yo nunca, hace unos años me di cuenta que él murió, pero por obediencia, porque Jesús no quería. Cuando dice, pasa de mí esta copa. Cabal, imagínate, o sea, no quería. Creo que es como el ejemplo que para que lo entiendan más fácil sería como llegar y decirles el ejemplo de morirías por alguien que te molesta, morirías por alguien que te hace sentir mal, morirías por alguien que no cree la verdad de lo que les estás hablando. Y Jesús es el claro ejemplo de eso, o sea, básicamente él podría haber dicho, ya déjenme en paz, pero... Vean cómo hacen. Exacto, pero él... Adiós. Pero él supo, y no porque voy a morir y voy a revivir. Sabemos que él sufrió demasiado. Y como te digo, si supiéramos reconocer bien eso, todo sería muy diferente. Bárbara. ¿Y usted qué tiene que opinar? Hombre de pocas Se palabras. durmió. ¿En qué estábamos? Dios, guarda. Estábamos en, ejemplo, 2 puntos. Uy. No, que también creo que Dios murió por obediencia y que bueno fuera que todos reconocieran que murió por nosotros y por obediencia. Que el mundo fuera diferente, que todos creyeran. Me gusta. Siento que ese tema da para hablar más. Sí, tenemos bastante tiempo. Ya nos tiramos 1 hora. Va a ser el podcast más largo de todos. Vamos a hacer una cosa, desde ya se lo digo. Los partimos entonces. Parte 1 y Parte dos. 1. No. Vamos a hacer una cosa. Una vez al mes, los 4 vamos a estar. Siempre platicando, o sea, siempre vamos a Pero tener... espérate, despidamos. Sí, o sea, no, yo sé, antes de despedirnos, o sea, para que los demás sepan. Va. O sea, vamos a invitar gente siempre, pero en esta primera temporada siempre vamos a estar nosotros. O sea, en uno del mes siempre vamos a estar nosotros. Por ejemplo, el tema esta vez yo lo puse. Ahora, el próximo tema se los dejo a ustedes. O sea, ustedes lo pueden elegir. Si ustedes no saben manejarlo, me lo pueden preguntar. Y si yo no lo sé, le vamos a preguntar al pastor, ¿verdad? Porque yo no sé. Ya, así que no sé quién despide. Yo creo que Alessandra va a despedir. Alessandra va a despedir ese día. Somos Taratlaca. ¿Qué te pasa? Sigo pensando en qué decir.
No sé. A ver, digo yo. Ya. Digo, me despido. Sí, ya. ¿Te vas a despedir vos antes? Despedimos con Miele. No, o sea, pero despidámonos cada uno. O sea. Sí. Muchas gracias por estar viendo aquí nuestra linda conversación. Espero que hayan aprendido mucha de la palabra, que hayamos sido de ejemplo y que podamos ayudarlo y haberles solucionado sus preguntas. Vos, Cami. Igual que espero que les haya gustado y que puedan aprender, así como yo traía bastantes dudas y me las acaban de responder. Espero que podamos responderlas de todos los que están viendo esto y, y que vean los demás podcasts. Vos cerrás. Sí, dale vos. Solo recordarles que somos el primer podcast quería juvenil de todo El Salvador, ¿verdad? Así que si alguien más lo agarra, es copia, o sea, se inspiraron en nosotros. Eso, estamos en Spotify, ya vamos a estar en YouTube, Sí, ya estamos en Facebook y compartan eso, compártanlo. Instagram y TikTok. Cierto. No, pero el podcast. No, también en Y también Instagram. los invitamos a los cultos de jóvenes, a las 3 de la tarde son todos los sábados. Igual, si vos no tenés nada que hacer, joven, en tu casa el día sábado, puedes venirte desde las 10 de la mañana. Tenemos diferentes actividades, damos hasta almuercito, ¿va? Así que solo eso les podría decir y que les edifique mucho esto que hemos hablado. Espero que a alguna persona, con una persona que haya aprendido, nos damos por satisfechos. Así que solo eso, los dejo con la manager, licenciada en... ¿Qué sopo? Melissa de la O. Salazar. Técnica en multimedia. Técnico en multimedia, o sea, Técnico en hello. multimedia. Perdón, Egresado, pues, por favor. uno que bachiller, vas a creer. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Y si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios de este video. Es cierto, antes que cortes, podemos hacer una cosa. ¿Ya cortaste? ¿No has cortado? ¿Sí o no? No, Contesta, no, no. pues. Que resolvamos las dudas de los Es comentarios. que no alcanza a verlo desde aquí. Enciendan la luz. Vaya, a lo que voy. Podemos hacer algo. Si algunos de ustedes son cercanos a nosotros y pueden participar en nuestros cultos, vamos a dejar en los cultos afuera, por lo menos todo este mes, vamos a dejar un cosito de vidrio, que es el que vos me dices, y ustedes pueden comenzar a poner sus preguntas que nosotros podamos hablar en el podcast. Primero. Segundo, como vos decís, preguntas las pueden poner en los comentarios o si quieren algo un poquito más privado porque tienen dudas y les da pena poder hacerlo, nos pueden escribir a la misma página del Tabra Tlacad y nosotros con gusto los vamos a ver, no les vamos a decir nada, no los vamos a juzgar, no se preocupen y poco a poco vamos a dar respuesta a esos temas. Así que no sé si alguno de ustedes tiene otra idea de cómo puedan dar sus dudas. Que los jóvenes sería bueno que pusieran sus preguntas. Sería bueno que hiciéramos un en vivo, ¿va? Ajá, y que así tiramos una pregunta y Que contestamos. vengan a los cultos los sábados a las pueden 3. venir. Ya, Pueden venir, ajá. que vengan a los cultos. que es lo Bueno, mejor yo que creo que pueden ya nos hacer. alargamos mucho. Ya, muy Cuando se largo. pone bueno esto. Va, ya da corte, pues. Ya, Dios les bendiga. ¿Y el café? Adiós. Bye. Ya, yo